esta noche es Eddie Alcántara, director de Proconsumidor. Recientemente supimos a través de la información que emitió esa institución que se había reiterado que sancionarían con multas a negocios que cobren el 10% de propina de comidas o bebidas a consumidores que no utilizan las instalaciones del local. La resolución está contenida en la número 1438 del 2022 de este 12 de agosto. Eddie Alcántara, buenas noches. Buenas noches, Yuli. Es un placer para mí estar aquí. El placer es mío, siempre. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está Proconsumidor? Bueno, todos los días tenemos novedades que compartimos con la sociedad dominicana, trabajando. Creo que las expectativas frente a lo que esperaba la población de una institución que la encontramos prácticamente letargada, yo entiendo que hemos sobrepasado esas expectativas y que seguimos batallando con cosas que muchas veces los dominicanos entienden que son facultativas de Proconsumidor. Y no necesariamente. Y no necesariamente lo es, según su normativa, pero a veces asumimos roles y papel en la institución que no le corresponde a la institución y hemos salido bien. Han salido bien. Pasó el 16 de agosto y tú estás ahí, o sea que saliste. Aquí no se sabía. Hablaban de un ciclón batatero que todavía no ha pasado. ¿Quién sabe? Pero tú sabes que en el caso de Proconsumidor, que lo designa un consejo, es una posición que es estática por unos 2 años y posteriormente opcional por 2 años más y posterior 2 años más. O sea que hay que ratificarlo cada 2 años. Exacto. ¿No te han ratificado? No, porque todavía no hemos cumplido los 2 años, ya no es con la intervención directa de un decreto, pero sí con la voluntad del señor presidente de la República. Eddie, ¿por qué hay que sancionar a los comercios que cobran la propina, la comida o bebida para delivery? Mira, tú sabes que en el año 2016 se emitió una resolución en la que prohibía el cobro del 10% para la comida que no se iba a consumir en el restaurante, porque en la ley establece en el Código Laboral una propina impuesta a favor de los servidores en esos centros de expendio de alimentos, pero han hecho, la mayoría de comercios ha establecido ese criterio para todo tipo de despacho. Se supone que el criterio fundamental del legislador era favorecer con una propina obligatoria a quien te servía en un restaurante, pues no necesariamente el que tenía que pagarlo, el que iba a comprar un producto y no se iba a sentar en el comercio para hacer uso del servicio de ese comercio por mediación de un camarero, de un asistente del centro. Sin embargo, se convirtió en norma, en costumbre, y eso constituía una inflación sosterrada que afectaba a los bolsillos de los consumidores. Pero los sectores interesados en que no se aplicara esa resolución, pues acudieron a los tribunales de la República. Los tribunales decidieron ratificar esa resolución que fue emitida en la gestión anterior, y en el mes de agosto ya la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia en la que ratificaba el contenido total de la resolución, pero no se estaba aplicando. ¿Por qué no se aplicaba? Y porque en el caso cuando nosotros llegamos, ya en marzo, 5 meses después, había que crear los mecanismos que establecía la ley para que la resolución ratificatoria fuera acompañada precisamente de un razonamiento legal asumida por la Dirección Ejecutiva de Proconsumidor para nosotros sancionar de forma definitiva, de manera definitiva, de acuerdo al tipo de sanción que hemos categorizado como drástica, para que el consumidor que ose y respetar la resolución y la sentencia ya emitida por la Suprema Corte de Justicia, sepa que nosotros lo vamos a sancionar, porque lógicamente, como precedentemente te he manifestado, es una inflación sosterrada que se le aplica a todos los consumidores, sin tener necesariamente que utilizar los servicios de ese comercio, que no sea comprar para llevar un producto de comida rápida, o no necesariamente tiene que ser rápida, sino un restaurante de comida de cualquier naturaleza. Yo creo que a partir de la emisión de esta resolución que dimos a conocer entre el domingo y el lunes, la mayoría de los comercios han tenido que orientar a sus empleados y han tenido que actualizar el programa de cobro
digitalizados que tenían. Porque una de las excusas en principio, en el año 2016, cuando se emitió la resolución, era que ellos necesitaban analizar la misma y al mismo tiempo también necesitaban actualizar el sistema de cobro digitalizado que le han creado a cada uno de esos negocios. Ahora no hay excusa, no hay plazo y a partir de emitida la resolución, ya Proconsumidor ha comenzado a hacer los levantamientos de inteligencias pertinentes para determinar cuáles de ellos no han respetado la resolución y sancionar de acuerdo a lo que establece la normativa 358-05. ¿Cuáles cosas sí puede supervisar Proconsumidor? Por ejemplo, veo que en redes sociales, en Twitter específicamente, te están escribiendo y mencionando a Proconsumidor y un usuario dice que si Proconsumidor puede supervisar el servicio de transporte. Mira, en ese caso Proconsumidor nunca se ha involucrado. ¿Por qué? Porque tiene características específicas establecidas en normas diferentes y además existen agencias de control, de vigilancia y de supervisión para el tema de esos casos, específicamente en los urbanos ya. Cuando se trata de interurbanos, pues nosotros siempre haciendo uso de lo que establece la norma, lo que hacemos es que verificamos que quienes van a brindar el servicio tengan la adecuación de acuerdo a lo que establece la propia norma y las leyes sectoriales que debe tener un vehículo para transportar a pasajeros, que en ese caso también tienen la categoría de usuarios o consumidores. Parece que hablan del servicio. Esto es a raíz de un tuit que ha publicado el señor Antonio Marte, el senador, donde él dice: señor presidente, nuestro partido, pensando en nuestra gente, mírenlo ahí, le pide que asigne recursos a Proconsumidor para que fiscalice a los colmados, almacenes y supermercados para mantener los precios de la comida sin abusar del pueblo. Y a ese tuit es que la gente ha comenzado a escribirle, a responderle que por qué no se agrega a eso la supervisión del transporte público. ¿Puede Proconsumidor fiscalizar los colmados, almacenes y supermercados para verificar los precios de la comida? Mira, control de precios. No se entra ahí en control de precios no existe en la República Dominicana, que hay libre mercado. Aquí los únicos productos controlados por el Estado, por el gobierno, es la gasolina y el azúcar. Pero sí hay un detalle que yo me he atrevido a decirlo en los medios de comunicación, porque hay quienes dicen, bueno, es que no puede haber control de precios, no puede haber perseguirse la especulación de precios porque no hay control de precios. Pero existe la figura de la especulación comercial, que ciertamente cuando existe el agiotismo y también la especulación o la guarda de productos procurando una fluctuación hacia el alza, tratando de generar escasez para obtener mayores beneficios, nosotros podemos hacer uso de los mecanismos que establece la ley, el artículo 419 del Código Penal, para nosotros perseguir y tramitar ante un tribunal, al tribunal correspondiente, una investigación y posterior sanción. Pero esto sería una especie como de policía de supermercado. Pero hay algo que muchos no quieren entender. Mira, cuando el gobierno interviene en el subsidio a un producto determinado, por ejemplo, Yulisa Cepeda vende helado en un centro educativo a 10 pesos y resulta que le dice a los dueños del centro que le permiten vender, tengo que subirlo a 15 pesos. Y le pregunta el dueño, bueno, ¿pero por qué? Bueno, el azúcar subió. Y si el dueño del centro educativo te dice, no, yo te voy a dar el costo del azúcar para que me lo mantenga a 10 pesos. Ya directamente el dueño del centro educativo tiene un control sobre ese precio. Lo está subsidiando. Porque lógicamente, entonces, el gobierno ha intervenido con subsidio muchos productos de la canasta fundamental básica con recursos del Estado. Por ende, el gobierno tiene la facultad de vigilar la alternancia que se le da a los precios con la intervención del gobierno a través de subsidio. Por ejemplo, si, no quiero mencionar porque hice uso de una mención en estos días y trajo algunos comentarios que parece que fueron mal interpretados, pero donde el gobierno interviene procurando mantener un precio estabilizado con recursos del Estado, sencillamente el gobierno ya tiene control sobre ese producto que está subsidiando y que aceptó el comerciante, el industrial o el empresario que se subsidie, la intervención del gobierno. Porque la idea es, te doy para que tú no me afectes a los bolsillos de los consumidores. Tú no puedes recibir el subsidio
y entonces continuar con una fluctuación colocada de manera intencional para afectar los bolsillos de los consumidores. El gobierno puede intervenir en ese caso con una especie indirecta de tratar de procurar que el precio se mantenga estabilizado por la intervención económica que hace con los recursos del Estado. Mucha gente no lo entiende, pero es así. Por eso cuando estaba ocurriendo esa alza que se anunció del precio del pollo, hubo titulares tratando de, no sé si de provocar una situación alcista mediática. Pero no se dio esa alza. No es que se había nunca hubo. Por ejemplo, de los 100 CDN pesos. tuvo que desmentir lo que algunos estaban diciendo, que había pollo en centros. Sí, nosotros mandamos a hacer una supervisión a diferentes centros y no lo certificaron lo que nosotros habíamos dicho el día siguiente de esos titulares. Sí. Tal como dijo Proconsumidor, no hemos encontrado pollo picado a 100 pesos. Y nosotros vinimos aquí en la última entrevista y dijimos, ¿qué hicimos en ese momento? El gobierno intervino con un subsidio de 700 millones de pesos. Y había quienes habían anunciado que estaban sacando el pollo a 46 en pie, vivo. Sin embargo, lo estaban colocando a 50. El gobierno debe intervenir porque el gobierno está subsidiando para garantizar que salga a 46. Si usted está recibiendo el subsidio para sacarlo a 47, usted no puede sacarlo a 50 pesos. Porque entonces usted está tomando los recursos del gobierno, los recursos públicos, para como quiera usted provocar el alza en procura de mayores beneficios. Yo dije aquí, Yulisa, en la última entrevista, cuando creo que fue Osmar Benítez, que había dicho, el pollo va a seguir subiendo. Que se iba a disparar el precio de la carne de pollo y del huevo. Y lo dijo hablando a nombre de la JAC, de la Junta Agropecuaria. Y yo dije, voy a pronosticar, ahí está el video aquí de la última entrevista que tuve, sí, en contra de lo que dijo Osmar, que es un experto en el tema. No es verdad que el pollo se iba a disparar y que el pollo en las próximas 4 o 5 semanas iba a estandarizar su precio en la barrera de los 60 pesos. Mira. Y ahora, en estos momentos, muchos dicen, ¿dónde? Bueno, si no nos cobran el comercial, yo le puedo decir, bueno, en los supermercados tal, porque estamos haciendo levantamiento permanente. Yo estuve en Jaina hoy y encontré pollo picado a 58 pesos, al detalle, en colmados, en polleras, en San Cristóbal, habían, la mayoría de los lugares lo estaban vendiendo por encima de los 66, 68 pesos y hasta 70 pesos en los levantamientos que nosotros hemos hecho. Hay pollo en supermercados económicos a 59 pesos la libra, pero también el INESPRE lo está comercializando a 40 pesos la libra, el pollo, lo habíamos dicho aquí. Y la tendencia es que continúe disminuyendo el precio de la carne blanca, porque sabíamos lo que iba a pasar, sabíamos cuáles eran las acciones que estaba tomando el señor presidente de la República después de reunir la mesa de los precios y escuchar las recomendaciones que le hacíamos nosotros. Eddie, tenemos que hacer una pausa breve, pero antes quiero comentarte para que me lo respondas tras la pausa, que el discurso del 16 de agosto del presidente, a propósito del Día de la Restauración de la Independencia, ha sido muy criticado en torno a lo que dijo respecto del sustento alimenticio, de las ayudas alimenticias y de la inversión que ha hecho el gobierno para mantener la estabilidad alimenticia del país. Dice la oposición que nada de eso es cierto, que los precios están por las nubes, que el dinero no le alcanza a la gente y que esa bonanza que el presidente describió, la gente no la siente. Yo quiero que tú, como se trata específicamente de precios de la canasta básica familiar, me digas qué hay detrás del argumento de la oposición, si ciertamente todos los precios están asequibles, si la gente sigue gritando porque la comida está cara y si esto se ve desde Proconsumidor o si ustedes a esto le dan un argumento político. Pero me lo conté. Eddie Alcántara, director de Proconsumidor, es mi invitado de esta noche. El discurso de la oposición a propósito de las palabras del presidente del 16 de agosto de que la comida está por las nubes, que la gente no la puede comprar. ¿Cómo lo percibe Proconsumidor? Mira, nosotros firmamos el miércoles pasado un acuerdo con todas las asociaciones y federaciones de comerciantes, detallistas y de provisiones y mayoristas, porque el gobierno está interesado en intervenir para tratar de generar paliativos en procura de no afectar los bolsillos de los consumidores. Con la intervención del gobierno hay una realidad que no puede ser desmentida por la oposición. Y me imagino que la oposición debe ser el Partido de la Liberación Dominicana, tanto verde como morado, porque es lo mismo. Y
En ese sentido, todas las intervenciones oportunas que ha hecho el gobierno para tratar de abaratar los productos de la canasta básica alimentaria, que son los 26 de consumo en la zona urbana y los 17 en la zona rural, es lo que ha convertido a la República Dominicana en el segundo país del costo de la canasta básica más abaratada de Centroamérica y el Caribe. No lo dice Proconsumidor. Yo invito a los dominicanos a buscar Consejo Centroamericano de Defensa de los Derechos del Consumidor, que hace un balance todos los meses del costo de los productos de la canasta básica. La mayoría de los países que miden 26, nosotros aquí estamos midiendo 43. Y estamos colocando el costo de los productos de la canasta básica más alto, para que no haya argumentos de la oposición política. Y aún así, solamente estamos por debajo de El Salvador, que mide los costos más baratos, y aparte de eso, mide 26 productos, como lo miden la mayoría, y tiene una situación especial de control de los precios indirectos, y en algunos casos forzosamente. Y aún así somos el segundo país con el costo de la canasta básica más abaratada, alimentaria más abaratada de Centroamérica y el Caribe, por la intervención oportuna del presidente de la República. Eso es una realidad. Ahora, yo debo decirle que lo penoso es que hay sectores de la oposición que parece que no saben que universalmente la economía ha disparado en 2 dígitos la inflación, hasta en países con potencialidades desde el punto de vista económico más fuerte que la República Dominicana. Y que la preocupación en estos momentos es el abastecimiento, que en la República Dominicana no hay problema de desabastecimiento. Y que ellos que gobernaron sin pandemia, que gobernaron sin confrontación entre Rusia y Ucrania, en 20 años no pudieron resolver un solo problema fundamental del país. Y ahora están exigiendo que lo resuelvan en 24 meses. Y ahora se colocan la capa de defensor del pueblo, del universo, diciendo que ellos tienen la varita mágica para resolver, y no lo hicieron en 20 años. Y uno de ellos que se quitó el bigote creyendo que nadie va a saber o no lo va a reconocer, que es el mismo personaje, que no solamente gobernó por 12 años, sino que también promovió que otros llegaran al poder para continuar el saqueo que se inició desde el año 1996, cuando el presidente Balaguer levantó la mano, y que hubo un receso de 4 años, de 2000 al 2004. Ellos entienden que no lo van a reconocer porque cambiaron de colores, y los mismos que están que conforman la dirección ejecutiva y política de ese partido son los mismos que fueron funcionarios en esos 12 años. O sea, son exactamente lo mismo, y entienden, como yo he dicho en algunos medios de comunicación, que haciendo un símil de la película ficcionista, aquella de Superman, que el único que creía que porque se peinaba el pelo para atrás y se quitaba las gafas y una capa se colocaba para defender el universo, nadie sabía que era el reportero. Entonces, hay figuras que entienden que uno se quitó los lentes, ahora creo que, y otro se ha quitado el bigote creyendo que no lo van a reconocer. Son los mismos personajes que en 20 años no resolvieron un solo problema no dar a la sociedad dominicana, y que hoy muchos de ellos están cuestionados y otros están respondiendo ante los tribunales de la República por el saqueo sistemático que le hicieron al pueblo dominicano, a las arcas de la República Dominicana. Y hay que decírselo, porque entiende que pueden confundir a la población dominicana. Yo dije hace 2 semanas, Yulisa, que comparecí como invitado, como conferencista en el 15º Congreso Iberoamericano de Comunicación Política. Yo dije, es que hay una realidad. Hay quienes están jugando a generar una desestabilización social, que es el logro fundamental del gobierno, por haber manejado con honestidad y transparencia los fondos públicos, eficientizando el gasto y creando soluciones a costos moderados y reales a favor de los dominicanos. Y ellos entienden que la sociedad no ha asimilado eso. Por eso somos de los pocos países que tenemos esa estabilidad social que muchos envidian. Esa es la realidad. Y están haciendo una posición como que estamos en un año preelectoral, desde el punto de vista politiquero, tratando de lograr que en la República Dominicana puedan fijarse nuevamente en ellos para dirigir los destinos del país. Y es un error. Aquí ningún dominicano se va a levantar a votar el día de las elecciones para volver a permitir que quienes saquearon este país durante 20 años vuelvan a gobernarnos. Eso no es verdad. Ahora, el papelito de todo lo que dice el gobierno está respondiéndolo, diciendo que no es cierto lo que está diciendo, pero no presentan argumentos reales que puedan contradecir lo que el presidente de la República dijo.
El gobierno está haciendo inversiones en obras fundamentales en la República Dominicana, que creo que no va a tener tiempo para inaugurar cuando comiencen a concluir las obras. Aparte de eso, le dio continuidad al Estado de muchas obras que comenzaron ellos sin ningún tipo de control y que el presidente de la República se ha tenido que ver en la obligación de concluir, porque el objetivo fundamental era los beneficios de iniciar esas obras. En el caso de la educación, por ejemplo, aquí se construyeron centros educativos en suelos arcillosos, sin ningún estudio, en terrenos sin títulos, porque el objetivo fundamental era las comisiones que generaba la construcción, detrás de ese 4% que se aprobó en la República Dominicana. Y el presidente ha tenido que darle frente a eso. El presidente acaba de anunciar, y es cierto, la construcción de 3 extensiones de la UAS, con menos costo, o a menos costo que lo que costó aquel parqueo muy cuestionado de la Universidad de Santo Domingo, que hubo un funcionario público que ahora se disfrazó de verde, aquellos que son los que más están cuestionando, que tuvo que salir a aspirar procurando una senaduría en procura de inmunidad parlamentaria. ¿No le gustó esa comparación al presidente Fernández? Bueno, pero no es que no le gustara, es que está ahí, él no le va a gustar nada, porque hay un afán por tratar de convertirse en la oposición real del gobierno, sin entender los números, porque nosotros vemos encuestas permanentemente, tú ves encuestas permanentemente, y todo lo que el gobierno dice, independientemente de que no merece ninguna respuesta, inmediatamente salen a hablar, procurando convertirse en el polo opuesto o en la oposición fundamental de cara al proceso electoral del año 2024. Pero la sociedad dominicana lo conoce a todos. La sociedad los conoce a todos. Bueno, Eddie Alcántara se despide junto conmigo. Gracias, Eddie. Siempre es un placer tenerte aquí. Gracias por quedarte esta tarde. Yo sé que no es fácil trabajar todo el día y después venir a las 10 de la noche por aquí. Eddie Alcántara, director de Proconsumidor.